Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 241, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 10, el realismo, 772, Moore. En la filosofía angloamericana, la apertura de la alternativa realista en el clima idealista dominante se debió a la orientación de George Edward Moore, 1873-1958, que fue profesor de Cambridge y autor de dos obras de ética: Principia Ética, 1903, Ética, 1912, de numerosos ensayos parcialmente recogidos en el volumen Estudios Filosóficos, 1922, y de un ciclo de 20 lecciones pronunciadas en 1910-1911, pero publicadas en 1953 con el título de Algunos problemas principales de filosofía. El escrito más famoso de Moore es La refutación del idealismo, publicado por primera vez en Mind, el año 1903. Este escrito estriba en el análisis de la relación cognoscitiva, o sea, de la relación entre la conciencia y sus objetos. Según el idealismo, se trata de una relación de inclusión o de pertenencia. Ser objeto significa formar parte de la conciencia o ser una cualidad de la conciencia misma. De tal manera que, como una parte no puede existir fuera del todo, o una cualidad independientemente de la cosa de la cual es cualidad, así también los objetos de la conciencia no podrían existir fuera o independientemente de la conciencia. Pero Moore afirma que conocer, ser consciente de, tener experiencia de, constituyen un tipo de relación sui generis, un tipo de relación externa, es decir, tal que no modifica la naturaleza de los entes relativos, haciéndolos otros distintos de los que serían sin la relación. Moore mismo ha explicado en otro lugar, contra los idealistas, especialmente Bradley, que defendían et pour cause, la doctrina de las relaciones internas, la tesis de la exterioridad de las relaciones en el sentido de que si un término tiene cierta propiedad relacional, puede también no tenerla. De modo que de la proposición que afirma que un término es lo que es, no se sigue una proposición cualquiera que afirme una propiedad relacional del término mismo. La doctrina de las relaciones, en este sentido, es el objeto de la lógica de Russell y constituye, probablemente, el punto de encuentro entre Russell y Moore. La exterioridad de las relaciones es el presupuesto implícito o explícito de todas las formas del realismo moderno, siendo mérito de Moore el haberla declarado y explicado. Sin embargo, es un presupuesto negativo. Dice lo que la relación cognoscitiva no es, pero no lo que es en su carácter específico. Sobre este segundo punto, la doctrina de Moore no dice nada. La filosofía de Moore trata de ser una defensa del sentido común, y en este aspecto la han utilizado los analistas ingleses del lenguaje, que han visto en ella la defensa del lenguaje común. Pero, realmente, el propósito de Moore es la defensa de las creencias del sentido común, creencias que declara él admitir como criterios de juicio de las opiniones filosóficas. En esto, su filosofía enlaza con la tradición de la escuela escocesa, cuyo último representante había sido Hamilton. Las creencias del sentido común son, según Moore, sustancialmente dos: la que cree en la existencia de objetos materiales y la que admite la existencia de una multiplicidad de sujetos humanos dotados de cuerpo y de conciencia. La negación de estas creencias es, según Moore, imposible por contradictoria, ya que si se niega la existencia de seres humanos dotados de cuerpo y capaces de hablar y de escribir a otros seres humanos, se niega con ello la existencia de filósofos que pueden negar la existencia de los cuerpos. Y recíprocamente, si hay filósofos que formulan esta negación, dichos filósofos, contradictoriamente, admiten la existencia de otros seres con quienes hablan, discuten, polemizan, etc. Y de esta manera admiten también la verdad de aquel sentido común que tratan de negar. No obstante, Moore afirma que si la verdad de las creencias del sentido común está fuera de discusión, el análisis correcto de tales creencias, esto es, su exacta interpretación, está muy lejos de ser algo fácil.
Sus mismas tentativas de interpretación, contenidas sobre todo en la obra Some Main Problems of Philosophy, las presenta siempre con mucha cautela y con frecuencia muestran la diversidad de las interpretaciones posibles. En todo caso, Moore establece una especie de ecuación entre verdad y sentido común. Ecuación que no tiene en cuenta el hecho de que el origen histórico de la filosofía está precisamente en las dificultades, en los conflictos y en los problemas que el sentido común hace surgir, y para cuya solución apela a los procedimientos autónomos de la razón. Por otra parte, si el sentido común tiene necesidad de una defensa o de un análisis clarificativo, es señal de que no se basta a sí mismo y de que no es toda la verdad. Una llamada sobreentendida al sentido común se halla también contenida en la premisa de la ética de Moore. El objeto de la ética es, según Moore, en primer lugar, la determinación de la naturaleza del bien en general, y sólo subordinadamente el de la determinación de la conducta humana que puede decirse buena. Pero, según Moore, el bien es una noción simple, como la de amarillo, y así, como no se puede explicar qué es lo amarillo, a quien no lo sabe, tampoco se puede explicar qué cosa es el bien. En este sentido, la noción del bien es intuitiva. Sin embargo, Moore niega que haya un órgano de esta intuición. Lo que él pretende decir es que cada uno es constantemente consciente de esta noción del bien. Lo que equivale a decir que el bien es lo que todos saben lo que es, con una llamada implícita al sentido común. Desde este punto de vista, el objeto de la ética es analizar las aserciones que se pueden hacer en torno a las cualidades de las cosas señaladas por el término bien o por el término opuesto mal. Estas aserciones son de dos clases. O afirman en qué grado las cosas poseen aquella propiedad, o afirman relaciones causales entre las cosas que poseen tal propiedad y las otras. Moore invierte el punto de vista de Kant. La noción del bien no se funda sobre la del deber, sino al revés. La noción del deber se funda en la del bien. Todas las leyes morales se reducen a afirmar que ciertas acciones tendrán buenos efectos, por lo que nuestro deber puede definirse solo como aquella acción que causará en el universo más bien que cualquier otra alternativa posible. De esta manera, la ética es una disciplina enteramente objetiva que concierne a ciertas especiales cualidades reales de las cosas, llamadas bienes. ¿Cuáles son estas cualidades? En primer lugar, el amor de las cosas bellas y de las personas buenas. Estas son, indudablemente, bienes no mezclados, aunque las cosas y las personas amadas son imaginarias. Pero si son reales, la combinación de su realidad con la cualidad en cuestión constituye un todo que es mucho mejor que el simple amor. El amor de las cualidades mentales por sí mismas no es un bien tan grande como el de las cualidades mentales y materiales unidas conjuntamente. Y en todo caso, un gran número de cosas, entre las mejores, incluyen el amor de cualidades materiales. Tales son, por ejemplo, el placer estético, la amistad, el amor, etc. Frente a los grandes bienes están los grandes males, que consisten o en el amor de lo feo y malo, o en el odio de lo bueno y bello, o en la conciencia del dolor. Existen, además, los bienes mixtos, que incluyen un elemento feo o malo, por ejemplo, el odio de lo que es feo y malo, o la compasión por el dolor. Estos bienes, que incluyen un mal real, tienen un valor positivo menor que los demás. El principio del bien, o en general del valor, afirmado por la ética de Moore como cualidad objetiva, y de la ética como investigación encaminada a graduar las cosas dotadas de tal cualidad, ha sido ampliamente aceptado por las corrientes naturalistas e instrumentalistas de la filosofía angloamericana, así como su técnica de discusión de las proposiciones éticas ha sido seguida con frecuencia por los neoempiristas. Por otro lado, la ética de Moore es estática y conformista y no brinda ninguna ayuda a la solución de los problemas efectivos que presenta la vida moral. Al definir el deber como la acción que produce en el mundo la mayor cantidad posible de bien, el mismo conocimiento del deber se hace imposible para el hombre, pues exigiría el conocimiento de todos los efectos posibles, de todas las acciones posibles. Moore termina por aconsejar la aceptación pura y simple de las reglas ya establecidas, llegando hasta afirmar
que existe una gran probabilidad en favor de la adhesión a una costumbre existente, aunque sea mala. Así, pues, la única enseñanza práctica de la ética de Moore consiste en el más estrecho conformismo, y la fundación científica de la ética intentada por él se resuelve en el abandono total a la tradición.